Nuestro invitado de hoy fue definido en 1992 como el marxista británico más brillante. Téngase en cuenta que entonces E.P. Thompson, Ralph Miliband, Christopher Hill y Eric Hobsbawm estaban aún vivitos y coleando. Hoy volamos a la altura de los cielos que se asaltan. En otra vuelta de tuerca, Perry Anderson. Hoy nos acompaña Perry Anderson en otra vuelta de tuerca, pero vamos a cambiar el formato. Para poder tenerle en el programa he tenido que aceptar que él me entrevista a mí y si da tiempo, después él se dejará hacer algunas preguntas. Para nosotros es un honor y yo a tus órdenes a partir de ahora, Perry. Well, it's a great pleasure, I have to say, and an honor to be here, to be able to ask you some questions, Pablo, and it's very generous of you to have changed your normal format and so on to accommodate the English peculiarities. What I would like to have a conversation with you about is the specificity of Spain as a country, as a political culture, and as a situation today within the general landscape of contemporary Europe. I think Spain is rather little known, actually, outside its own borders by other Europeans. And maybe even within Spain, the sense of the national situation and of its national particularities is not necessarily, and so on, so very marked. We, in England, a famous, very reactionary but capable English poet, Rudyard Kipling, once made a very famous remark. He said, what do they of England know, who only England know? So you live in a country, you think you know the country, but if you don't know other countries, then you don't necessarily know your own country. So I want to try and put a series of comparative questions to you, if I may. Let me start by raising the question of the nature and achievements of Podemos itself, if that's acceptable to you. Since the financial crisis 2008, we have seen a wave of anti-systemic movements of a radical and not a reactionary character in Europe, in a whole number of different countries, in Greece, in Italy, in Spain, in Portugal, in France, and not only there, also in the Netherlands, and to some extent now even in Britain. However, I think it's reasonable to say that Podemos has been much the most successful to date. It's achieved, as it were, won a fifth of the electorate. It's a very impressive millions of voters for a very young organization and didn't exist a few years ago. It has not had to undergo the kind of ordeal that Syriza has, and which has discredited, weakened it enormously in Greece. And it has made, I think, more of an impact on the national political scene than any of the other movements. So let me ask you, however, and this is a specific question I come to now, is we have just seen last week the remarkable performance of the French movement, La France Insoumise, with Jean-Luc Mélenchon at its head. Mélenchon was directly inspired by yourselves, by Podemos, very clearly, and he makes this, he's written this, he's explained this very much. And he moved from a classical left party, which he had, the Front de Gauche, a few years ago, decided he would abandon that completely and adopt what we could call the transversal model of Podemos. And it's been a huge success in France. So my first question to you is, still, you know the French situation, you know, of course, Podemos. How would you define the differences between Podemos and La France Insoumise? Yo pienso que en el mundo de la Guerra Fría era
relativamente más sencillo identificar a los actores políticos nacionales como pertenecientes a una suerte de familia internacional. Era más en conflictos políticos, nos daba una serie de certezas geopolíticas y las propias tradiciones de la Segunda y de la Tercera Internacional, incluso de las diferentes disidencias que se generaban en relación a lo que podía representar el bloque del Este, servían para ubicar y para calificar a las diferentes expresiones de la izquierda, cuando el concepto de izquierda, digamos, se expresaba también claramente en términos de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría produce, yo creo, una serie de dificultades conceptuales para identificar a los actores políticos. Y produce además una crisis en los actores tradicionales. Es evidente que esa crisis ha afectado a la socialdemocracia, pero especialmente a las fuerzas, digamos, de la tradición poscomunista, y eso seguramente hace que sea más difícil calificar a los actores que surgen en diferentes ámbitos nacionales. Con el caso de la France Insoumise y con Jean-Luc Mélenchon, sin embargo, hay una serie de afinidades que vienen de atrás. Antes de que nosotros fundáramos Podemos, ya admirábamos a Jean-Luc Mélenchon como una figura muy particular, muy extraña, un viejo colaborador de Mitterrand, ministro de Jospin, que sin embargo miraba con ojos muy parecidos a los nuestros lo que estaba ocurriendo en América Latina. Y ya nosotros entonces teníamos, recuerdo un debate que hacíamos en La Tuerca a propósito de las elecciones presidenciales francesas de hace 5 años, cuando Podemos todavía no existía, y nos gustaba mucho el discurso de Jean-Luc Mélenchon. Hoy hablamos de Mélenchon, candidato del Frente de Izquierdas, que está sorprendiendo a todos los analistas al colocarse el tercero en las encuestas de las elecciones en Francia, por delante de la extrema derecha, con un discurso que se aleja de las tradiciones de la izquierda y que de alguna manera se inspira en lo que está diciendo, lo que lleva diciendo desde hace unos cuantos años la nueva izquierda latinoamericana. Lo veíamos como una suerte de, con toda la prudencia que implica decir esto, golismo de izquierdas. ¿Qué nos gustaba? Porque nosotros en aquel momento también mirábamos a América Latina buscando respuestas a la situación de crisis de nuestra propia izquierda. La crisis de nuestra propia izquierda tenía que ver, digamos, con los elementos que son propios a las izquierdas de todos los países, pero también con nuestra historia particular, lo que implicó la Guerra Civil Española y el resultado de la transición y la realidad plurinacional de España, que hacía muy difícil que una izquierda en España reivindicara el nombre de España o reivindicara una suerte de discurso patriótico como lo que estábamos viendo en América Latina. Y digamos que Jean-Luc Mélenchon era para nosotros una referencia muy interesante. A partir de ahí nosotros tenemos una historia muy particular, digamos una formación política que nace de un grupo de investigadores universitarios que habían estado experimentando en la comunicación, con programas de televisión a escala muy pequeña y con mi participación en programas de masas, experimentando con un discurso político que pensábamos que podría abrir el campo de la izquierda tradicional a, digamos, a sectores que de alguna manera vivían lo que nosotros calificábamos en España como una crisis del régimen político del 78, que habría oportunidades, digamos, de construir una gramática política nueva que no se expresara solo en los términos clásicos, culturales, de izquierda a derecha, sino que nos permitiera ocupar un espacio político más amplio. Creo que la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ha comprendido que en Francia también hay una crisis de régimen y, de hecho, los franceses pueden teorizar esto de manera mucho más clara cuando hablan de transición de la Quinta a la Sexta República. Hay diferencias entre nuestros dos países que son obvias y que condicionan la manera de hacer política de sus izquierdas y que condicionan también la manera de relacionarse con lo nacional popular. Nosotros hemos visto la campaña de la France Insoumise que reivindica de alguna manera los valores de la Revolución Francesa y disputa el terreno político del republicanismo francés como terreno que puede ocupar el espacio político de la France Insoumise. Nosotros aquí lo tenemos más difícil. Aquí no hubo jacobinos, aquí no hubo una construcción unitaria del Estado, nuestro Estado es plurinacional, aquí no hubo una revolución política burguesa
y aquí estuvimos, digamos, no ganamos la Segunda Guerra Mundial, aquí la perdimos, y eso plantea, digamos, más dificultades a la hora de construir una genealogía de patria que nos permita, digamos, abrir un espacio de disputa. Pero para terminar, creo que lo fundamental que explica lo que está pasando en buena parte de los países europeos, pero también en Estados Unidos, es, digamos, un momento político, un momento en el que expresiones políticas, vamos a aceptar el término de Wallerstein, de antisistémicas, digamos, hay una crisis de los sistemas políticos liberales, como de alguna manera pudo ocurrir en los años 30 en Europa. Y tiene expresiones en la extrema derecha, como pueda ser el Frente Nacional o como pueda ser Donald Trump, tiene expresiones incalificables en la geografía izquierda-derecha, como Cinque Stelle en Italia, y tiene expresiones, digamos, que proceden culturalmente del ámbito de la izquierda, como la France Insoumise o Podemos en España. Creo que la clave para entender los dos movimientos es el momento de excepcionalidad que están viviendo los regímenes políticos europeos y también el estadounidense. Creo que lo que ha ocurrido, creo que Bernie Sanders y Donald Trump son expresiones del mismo momento político, aunque no tengan nada que ver, y Jeremy Corbyn seguramente es expresión en su género, en su particularidad, en lo que representa el laborismo de ese momento político excepcional que está viviendo Europa. Pero claro, las diferencias entre Francia y España son abismales. Nosotros tenemos muchas veces la envidia de no contar, digamos, con recursos discursivos de tipo nacional tan efectivos como los que cuentan en Francia, aunque tenemos la suerte de no tener una extrema derecha en España como lo que representa el Frente Nacional. Well, yes, I agree. I think that a fundamental difference you've very well described is the specific national historical heritage, ideological heritage, which the French and so on have a huge advantage, not only, of course, over the Spaniards, but especially over the British. We have a much more conservative national heritage even than you do in this respect. But I would say there are two other aspects which differentiate the situation of La France Insoumise and what it has achieved, and of Podemos, and I want to ask you about this. In France, you have a presidential system which allows for the maximal projection of a candidate and so on to national power and so on, as it were, to the command of the executive and so on, in a way that you don't have. A direct election to the president makes it possible for a charismatic leader like Mélenchon to, as it were, achieve an astonishing success, come very close to actually, as it were, the second round of the presidential election. So that's one difference. You could say an advantage. I think you would perhaps regard that as an advantage over the situation you have here. Another difference, and perhaps that does also connect with what you were saying there, is that the program of Mélenchon was, I think I'm right in saying, much more radical than what Podemos has so far been able to articulate here. If you look at their L'Avenir en Commun, their long program, it contains a whole series of extremely radical proposals, both domestically in terms of the redistribution of wealth taxation, but also politically in terms of restructuring the entire French state, as you've mentioned, the Sixth Republic. All of those, you could say, are advantages that they enjoy. On the other hand, Podemos, I think, has achieved something that La France Insoumise has not at all realized as yet, and is a big weakness by comparison, which is you have an implantation in the big cities, an actual administrative capacity. You can demonstrate to ordinary people and so on what the difference and so on a Podemos government would actually make. In France, because of the electoral system, is actually much more conservative than you already have an electoral system in Spain, which is anti-democratic, distorting the popular will in order to kind of give advantage to the two big established parties. In France, however, it's much more drastic, the double tour system. So La France Insoumise doesn't have this very powerful, important popular infrastructure of organization and of cadres and so on, which you enjoy here and so on. I think that's something
when you look at France enviously, you should, as it were, also remember. Hay dos de los elementos que señalas pueden tener que ver fundamentalmente con la coyuntura superestructural que diferencia a Francia de España. Digamos, ellos tienen efectivamente un sistema presidencialista. Cuando nosotros buscábamos referencias en América Latina, nos gustaba mucho Ecuador y en particular la experiencia de Alianza País y de Correa. Claro, con un sistema presidencialista ellos podían, en una suerte de blitz político, alcanzar la presidencia del gobierno y convocar inmediatamente una asamblea constituyente y refundar la República. Eso de alguna manera es posible en Francia también por el sistema presidencialista y lo han tocado con la punta de los dedos. No hubiera sido imposible que pasaran a la segunda vuelta Macron y Mélenchon o Le Pen y Mélenchon, y eso probablemente hubiera abierto un escenario político distinto en el que casi a través de un blitz podría ser que Jean-Luc Mélenchon fuera presidente de la República, y eso implica, digamos, unas posibilidades completamente distintas a lo que en España representa un sistema parlamentario con un sistema electoral diseñado con objetivos conservadores y que seguramente condiciona que si nosotros llegamos al gobierno sea pactando con otras fuerzas políticas y con unos mecanismos de transformación constitucional muy reglados y muy lentos. Digamos, el proyecto constituyente tiene más dificultades institucionales en España que en la República Francesa. La cuestión de los ayuntamientos, por contra, como señalabas, nos ha dado a nosotros la ventaja de ser la principal fuerza de gobierno en los principales ayuntamientos de España. Gobernamos en Madrid, en Barcelona, Compromís gobierna en Valencia, estamos en Cádiz, en 3 ciudades muy importantes de Galicia, y es verdad que eso nos configura como alternativa de gobierno e incluso nos permite formar una serie de cuadros con, digamos, con una formación específica en el trabajo de gobierno. Pero creo que lo fundamental, lo que es estructural, es lo que señalabas a propósito del programa más radical que aparentemente tenía la France Insoumise, que tiene que ver seguramente con el peso geopolítico del Estado francés. En Francia, digamos, una victoria electoral de Jean-Luc Mélenchon implica una redefinición completa de la Unión Europea, y creo que estoy siendo muy prudente al hablar de redefinición. Podría ser el fin de la Unión Europea tal y como la hemos conocido, porque planteaban abiertamente que estaban en disposición de revisar los tratados. Porque Francia, en última instancia, como explicas en tu libro de Nuevo Viejo Mundo, era el corazón político de la Unión Europea, era el Estado llamado a tener el peso político, diplomático y militar del proyecto de la Unión Europea, contando con el peso económico alemán y con el peso de lo que significaba el marco. Aunque esa correlación ha cambiado y el dominio político actual en la Unión Europea es de Alemania, un cambio político en el Estado francés pues te habla de una potencia que está en el Consejo de Seguridad, que sigue siendo una potencia económica de primer orden y una potencia política de primer orden, con un sentimiento nacional en el que yo creo que se pueden plantear una serie de transformaciones desde el Estado, seguramente mucho más intensas que lo que puede hacer un Estado del sur de Europa, aunque sea España, que es la 4ª economía de la zona euro y que es un Estado pues, más fuerte que Portugal, más fuerte que Grecia, casi al nivel de Italia en muchos aspectos. Pero el hecho de estar situados en el sur de Europa plantea una relación, incluso de relato con lo que significa Europa, muy distinta al relato que se puede hacer en Francia. La Unión Europea no representa necesariamente para el pueblo francés una suerte de, digamos, de mejora de sus expectativas nacientes. Está en permanente contradicción y el referéndum sobre la Constitución Europea lo dejó bastante claro. En España, sin embargo, Europa fue una promesa de modernización, fue una promesa de prosperidad, fue una promesa incluso de normalización democrática respecto a lo que representaba la dictadura, e incluso desde que Ortega dijo aquello de España como problema y Europa como solución, la subalternidad histórica de España en Europa hace que las posibilidades de una transformación radical desde el Estado
digamos, se presenten con otro tipo de características diferentes a las que se podrían dar en Francia. Con todo, creo que el Estado sigue siendo la institución fundamental de transformación política, a pesar de los límites de una realidad posnacional y geopolítica que cada vez limita más la capacidad de acción de un gobierno que solo cuente con una serie de limitados instrumentos estatales. Pero creo que la diferencia con los compañeros franceses, bueno, pues tiene que ver con una conciencia de lo que representa el sur de Europa. Eso también es un desafío para nosotros, para construir una suerte de patriotismo del sur que sirva para reivindicar la dignidad de un país que ha sido construido en los últimos años como una suerte de periferia europea especializada en el turismo y en la construcción, que renunció a su tejido industrial, que renunció a la investigación y a la innovación, que asumió una especialización del trabajo europea que subalternizaba nuestro país. Nosotros somos muy conscientes de eso, pero también somos, digamos, conscientes de las dificultades políticas objetivas que implica hacer política en un país de la periferia de Europa. Yes, those differences certainly are very important. The enormous weight of France historically in the European Union, the relatively marginal position of Spain. I agree with you. We can come back a bit later, if we might, and so on to the question of Europe as such. Let me just add one further point, and this comes to my second question. One difference, however, between what La France Insoumise has achieved and what Podemos so far has achieved is that in France, La France Insoumise in this last election more or less destroyed the Socialist Party. Here, your objective was to overtake the PSOE in the last elections, which you narrowly missed. But in France, the Socialist Party was reduced to 6% of the vote. That was a historic defeat. Admittedly, it's mainly self-inflicted because of the record of the Hollande administration. But still, at the beginning of the campaign, Socialist Party and Mélenchon were about the same, the Socialist Party slightly in front. By the end, it was 3-1. It's an enormous change. So that's a very big change. Now, that raises the question, for me, of the PSOE in Spain. You have a series of Euro-socialist parties, as they were called. They were new parties, all created in the 80s in Spain, but also in France. France was one of them as well, Italy, Portugal, and Greece. If we look at this scene today, it's a landscape of ruins. PASOK has been wiped out, almost extinguished in Greece. The PSI, which was in Italy, the PSI, is no longer even exists, and so on, Craxi's party. In France, you see this complete crumbling of the Socialist Party there. In Spain, however, the PSOE has survived in a rather miserable, I mean, it survived in this electorally and so on. Whether it's survived in any ideological or political sense is another matter. But I think I would like to ask you what you think the relative reasons for this persistence of the PSOE have been, since in many ways the characteristic failures of Eurosocialism were certainly the same failures which you saw under the PSOE administrations here. Above all, very high levels still of unemployment, massive corruption, and even what distinguishes the Spanish, the PSOE, from the other parties, what you must honestly say is outright an element of criminality. You rightly in the parliament spoke of the cal vivo still sticking to the gloves of this administration. None of the other parties were involved in torture and murder in the same way. So why is it the PSOE has, as it were, resisted? El primer elemento es que yo creo que nunca podríamos construir una teoría social que dijera si se dan estas características, necesariamente los partidos socialistas tienen que desaparecer. Digamos, si hay desempleo, si los partidos socialistas han vivido la corrupción, si han vivido un proceso equivalente,
digamos, a la tercera vía de Tony Blair o de Redes, si se dan una serie de características, los partidos socialistas desaparecen. Unas veces sí y otras veces no, y hay factores, digamos, políticos no previstos. El Partido Socialista francés, hasta no hace mucho tiempo, tenía un presidente de la República en Francia. Y seguramente hace unos cuantos meses nadie hubiera imaginado lo que ha pasado en los últimos meses. De hecho, digamos, hubo cierto alborozo ante que la posibilidad de que Benoît Hamon fuera, digamos, la gran esperanza blanca que hiciera resurgir el socialismo en Francia. Y, sin embargo, se ha producido efectivamente lo que casi ya podría calificarse de una pasoquización del Partido Socialista francés. Esta misma mañana Jean-Luc me mandaba un mensaje y me daba las cifras para las elecciones legislativas, que colocan a la France Insoumise en torno al 16-17% y al Partido Socialista en el 6%. Si esas cifras se confirman... Actualmente. Si esas cifras se confirman, estaríamos hablando de un proceso de pasoquización del Partido Socialista francés que tampoco era algo que necesariamente se viera venir desde hace un año y pico. En España, el Partido Socialista está en la peor situación electoral de su historia desde, pues casi desde la Guerra Civil Española. Está peor que en el año 77, peor que en el año 79, peor que en cualquier momento del sistema político del 78. E incluso ellos mismos están teorizando las posibilidades de su propia, no desaparición, pero reducción. Creo que el Partido Socialista va a resistir bien. Va a resistir bien no en todas partes, va a resistir bien en el sur de España y en las Castillas, y creo que va a tener muchas dificultades para resistir en las grandes ciudades y, digamos, pues en los países catalans, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en el País Vasco y en Galicia, donde nosotros ya les hemos superado y somos segunda o primera fuerza. Creo que la composición demográfica de España, con una pirámide social, una pirámide demográfica invertida, asegura que el Partido Socialista siga teniendo una serie de apoyos importantes, sobre todo entre la gente más mayor, que tiene dificultades generacionales todavía para apoyarnos a nosotros. Con todo, creo que el PSOE está en una situación, digamos, sin parangón histórico. Ha sido el gran partido del sistema político del 78. Digamos que en Francia el sistema de la Quinta República no solamente se entiende con el Partido Socialista. El gaullismo, la derecha francesa, es absolutamente fundamental para entender ese sistema político, y incluso el Partido Socialista fue el que, digamos, el fracaso del programa común de la izquierda de Mitterrand, digamos, representó una manera de colocarse del Partido Socialista francés en su sistema político en el que, digamos, no tenía el enorme peso que tuvo el Partido Socialista en España. Es el partido político más importante de los últimos 40 años. Es el partido que se identifica con la modernización, el partido que encarna de alguna manera la incorporación de España a Europa, la extensión de los servicios públicos e incluso un cierto proyecto cultural. Es, digamos, el partido del régimen por excelencia. Claro, que el partido del régimen por excelencia, el que más años ha gobernado, el que, digamos, más experiencia tiene en la administración, el partido además que era capaz de vehicular territorialmente España. Era el partido que ganaba elecciones generales ganando simultáneamente en Andalucía y en Cataluña. Era de alguna forma el partido que representaba también hasta cierto punto la pluralidad territorial de España. Que ese partido se haya quedado en una posición prácticamente subalterna en Euskadi y en Cataluña, que esté por detrás de nosotros en Galicia, digamos, en las grandes ciudades, revela que su papel en el futuro va a ser completamente distinto. Yo no creo que ellos bajen de un suelo electoral de 3,5 millones de votos o 4 millones. Eso impide hablar de pasoquización del partido. Pero calculo que su papel en el futuro va a ser distinto. Creo que no va a volver a ser el partido de los 10 millones de votos, del 40-35% del apoyo electoral. Creo que jugará un papel distinto. Con todo, la contingencia en política, digamos, hay elementos imprevisibles. En función de quién gane las primarias se puede dar una situación u otra. La capacidad que tienen los partidos de autodestruirse
por dinámicas internas es enorme e innegable. Entonces, con esto diría, no hay una receta, digamos, de situación económica que determine si los partidos socialistas dejan de existir o no. Claro que eso condiciona, o sea, claro que el neoliberalismo en Europa, digamos, estrechó las condiciones de posibilidad de los partidos socialistas. Claro que la tercera vía de Blair, digamos, estrechó las posibilidades de los partidos socialistas para gobernar como una suerte de gestores del estado del bienestar. Todos esos factores les han hecho muchísimo daño y la crisis económica en España les ha hecho mucho daño. Pero del mismo modo que pienso que nuestra emergencia política no era una consecuencia inevitable de la realidad, existió Podemos, pero podía no haber existido si no hubiéramos tomado la iniciativa, incluso si no hubiéramos tenido cierta suerte. Creo que lo que ocurra con el Partido Socialista dependerá también de la capacidad de acierto o de torpeza de sus dirigentes. La impresión que yo tengo es que si ellos fueran capaces de hacer una reflexión política de país, deberían entender que les convendría buscar algún tipo de alianza con nosotros, pero eso implicaría pensar Europa, pensar lo que significa el CETA, pensar lo que significa una socialdemocracia en un contexto postneoliberal. Yo creo que el fracaso de la tercera vía de Blair es una evidencia y creo que los partidos socialdemócratas europeos no tienen mucho más espacio político si no se diferencian de los partidos conservadores. Creo que la dinámica de derechización en Europa sitúa en una posición muy comprometida a los partidos de la vieja tradición socialdemócrata. Pero quién sabe, hay muchos socialistas en España que están reivindicando a Macron y que dicen que Macron les parece muy bien. ¿Quién sabe? Well, let me ask you then, it's a very convincing reply you've made about the specific residual strengths of the PSOE as the party of the regime of 78, as you rightly put it. That then raises the question, more general question I want to ask you, which is, how would you describe the long-term effects today of the Spanish Civil War? Es determinante. Es un tema tabú todavía digamos, incluso en la discusión política en España. Es un tema no normalizado. La violencia verbal que tiene la derecha cuando se habla todavía de lo que representa la Guerra Civil Española, o que sea un tema todavía, digamos, que nunca se estudia en los colegios y en las escuelas, y digamos con unos efectos ideológicos que yo me atrevería a decir, digamos, muy conservadores. Probablemente el error de análisis estratégico de la izquierda durante la transición fue no darse cuenta que como resultado de la guerra civil el franquismo fue capaz de construir una sociedad española enormemente conservadora. La izquierda organizada clandestinamente, fundamentalmente el Partido Comunista, que veía las movilizaciones obreras y estudiantiles y el asociacionismo vecinal como expresión de su fuerza, luego tuvo que hacer cuentas con una realidad electoral que revelaba ciertos éxitos del franquismo a la hora de producir una sociedad más conservadora de lo que la izquierda creía. La guerra civil consolida un bloque de poder en España. Bloque de poder en los términos en los que Tuñón de Lara, uno de nuestros mejores historiadores, definía como un bloque que se va construyendo desde el siglo XIX y al que se enfrentan diferentes estilos de resistencia. Resistencia liberal de los republicanos españoles durante el siglo XIX, incluso a principios del siglo XIX hay expresiones liberales en el ejército español. La emergencia del movimiento obrero en España, un movimiento obrero muy particular, porque la industrialización española es muy tardía, se concentra sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, y probablemente la fuerza del anarcosindicalismo en España tiene que ver con ese retraso de un país fundamentalmente de estructura agraria, que hace que el anarcosindicalismo tenga mucho peso, por ejemplo, en Andalucía y en el campo andaluz, además de, por supuesto, en Cataluña. Todas esas tensiones
se expresan también en el proyecto de la Segunda República, que es un proyecto que tiene muchas dificultades para hacerse hegemónico y que de alguna manera conduce a un golpe militar y a una guerra civil en el que, digamos, la destrucción de las organizaciones políticas de la clase obrera, de los republicanos y de lo mejor de nuestra patria es total, y eso consolida un bloque de poder que a través de apellidos que no cambian y estructuras de propiedad empresarial y de patrimonialización del Estado llega hasta nuestros días. Digamos, las familias que se siguen repartiendo, lo que queda de las grandes empresas públicas que se privatizan, buena parte de los espacios de la administración son, digamos, los apellidos de los vencedores en la guerra civil. Incluso el aparato de economistas que trabaja con Solchaga, el ministro de Economía de Felipe González, se ha formado en el Banco de España de la dictadura. Hay en España un nacionalpatrimonialismo con lo que respecta al Estado que tiene que ver con el resultado de la guerra civil, que es la victoria de un bloque político y económico capaz incluso de pilotar la propia transición. Decía Vázquez Montalbán que la transición española fue más que la expresión de una correlación de fuerzas, una correlación de debilidades. Pero en esa propia correlación de debilidades de la que habla Montalbán, pues revela quién tenía el poder, aunque no la legitimidad, que eran las élites franquistas, y quién tenía la legitimidad, aunque no tenía el poder, que era la izquierda democrática. Y digamos que esas estructuras de poder se han mantenido por mucho que se hayan modernizado y por mucho que el capitalismo español haya evolucionado y se haya financiarizado y los procesos de privatizaciones hayan provocado que buena parte del poder económico en España lo tengan ahora fondos de inversión norteamericanos como BlackRock. Pero digamos que esa clase dirigente de alguna forma se ha mantenido, y eso tiene que ver, digamos, con el resultado del siglo XX en España. El siglo XX en España es excepcional. La diferencia fundamental con un país muy parecido en muchas cosas como es Italia es que en Italia, pues, de alguna forma, la Segunda Guerra Mundial la ganan los buenos, hay una constitución que es una especie de pacto entre el partido de Stalin y el partido del Papa, pero que es una constitución antifascista al fin y al cabo, que permite hablar, digamos, del antifascismo como patrimonio político de la democracia italiana. Eso en España no ocurre, y los problemas que sigue habiendo en España con la memoria histórica y, digamos, con la politización de la sociedad siguen siendo terribles. Nosotros somos expresión de eso. Que nosotros mismos hayamos tenido que construir una serie de significantes y de símbolos políticos que toman cierta distancia con los símbolos políticos de la izquierda derrotada en la guerra civil y en la transición, implica reconocer que los ingredientes de transformación política en España no pueden enlazar directamente con una serie de identidades derrotadas. Creo que es uno de los elementos más lúcidos y al mismo tiempo tristes del análisis que nosotros hacemos de nuestro país. Pensamos que hay unas enormes potencialidades de transformación política en España, pero que eso nunca se va a poder construir como una suerte de revancha de los perdedores del siglo XX, sea en la guerra civil o sea en la transición. La paradoja es que nuestros enemigos y nuestros adversarios saben perfectamente de dónde venimos, nos conocen, pero cuando tratan de nombrarnos y de acusarnos de comunistas, de querer construir el socialismo, la paradoja es que se encuentran con una sociedad que considera ajeno y extraño todo ese lenguaje. Digamos, de alguna forma, la derrota histórica de la izquierda en el siglo XX en nuestro país nos ha dado la oportunidad de construir una gramática de transformación política con objetivos muy similares a los que tuvo la izquierda en el siglo XX, pero con un estilo, un lenguaje y una simbología que en muchos casos es nueva y es diferente. Oh, that's a very fascinating reply. I would add one thing, I think, to your analysis, which I fundamentally agree with. Certainly, decisive was the social and economic transformation of the country in the last years of the dictatorship
which produced this very conservative social conformation you have described, and its continuity, institutional continuity till today. So that was, if you like, that was the direct result of simply a military victory. The right defeated the left in the Spanish Civil War, not with its own resources. Incidentally, of course, it should always be remembered, it was German and Italian intervention. Without that, Franco would never have won, and so on. Absolutely. So that's always a very fundamental point to make. But it was a very decisive victory. So you have, when democratization occurs, it occurs against the background. Democratization is a gift, in a way, of the regime. It's not something that is won by a mass struggle from below. It's decided from above. This is the moment we must adjust ourselves to new European realities, and we will open the system to that extent. So that's the conservative aspects of the Spanish democracy, which we live in, you live in today, come from that. But then there's the second point, which I regard as equally fundamental, which is it wasn't simply a victory, the victory of the Civil War as such. It was the fact of the Civil War and its terrible subsequent massacres and execution, the terror that it occurred after, that became a trauma for the entire society, because it was not just the victory of the right, but the nightmare of violence on all sides and so on. And that is also deeply conservative. I mean, the memory of this trauma is a very, very stabilizing conservative force, because Spaniards in the post-1978 period have been fearful of anything that looks extreme or too radical or too violent. I believe that's a very important feature of the political landscape as well. Now, there I want to make a side question to you, which is this. You have a neighboring country, which we haven't mentioned so far, Portugal. In Portugal, you have a completely different political configuration at the minute. You have a former Euro-Socialist party, could be well compared to the PSOE, in government, supported by the Communist Party and by the force that is the nearest to Podemos, the Bloco de Esquerda, in Portugal. It's a progressive government, and so on, by all European standards, one of the most progressive governments. Relations are not too bad between the three parties, well, at least two of the three parties, they're not too bad. So my question to you is this. How far should we attribute this different configuration, something that hasn't occurred in Spain, to the different political history that, although the Portuguese lived through a dictatorship which was of fascist stamp longer than the Spaniards did, it was not the product of a civil war, it didn't produce the same kind of domestic trauma in any way, and unlike the case in Spain, it was genuinely overthrown. It wasn't, as it were, opened up by a will of those above. It was actually toppled by those below, from the army in the first instance, but then there was a big mass mobilization beyond that. So if you like, the birthmarks of the modern Portuguese Republic are well to the left of what was the birthmarks of the modern Spanish restored monarchy. The very fact and so on that there is a republic there and there isn't one here speaks to that fact as well. So would you regard that as the decisive explanation of the difference today between Spain and Portugal? And how would you have obviously relations and so on with the Portuguese left? How do you view the situation there? Hay una diferencia que señalabas claramente, que es el devastador resultado de la guerra civil en España, que inaugura un régimen de terror, y cuando salen los datos comparativos de después de la guerra, el número de fusilados, el exterminio, y eso configura un tipo de ejército. El ejército español es completamente diferente al ejército portugués, que de alguna manera, también por su experiencia colonial en Angola, digamos, politiza una serie de sectores democráticos. Digamos, en el ejército portugués ocurre algo que era relativamente frecuente en países periféricos, y es una politización progresista de mandos intermedios, de oficiales.
Eso hace que la transición portuguesa, digamos, sea completamente distinta a la transición española por lo que representa la Revolución de los Claveles, que es una revolución fracasada, pero que establece de alguna manera una marca de nacimiento completamente distinta al nuevo sistema político portugués. Con una izquierda muy diferente también. El Partido Comunista Portugués es, digamos, con todo el respeto, porque tengo amigos del Partido Comunista Portugués, pero son una rara avis en Europa. Yo creo que solamente son comparables al Partido Comunista griego, que ahora, digamos, estaría en posiciones ultramontanas. Y es un partido muy curioso, porque el Partido Comunista Portugués no solamente, digamos, sus vínculos históricos con la Unión Soviética, de ser un partido prosoviético, sino una penetración en el territorio extraña. Es un partido de base electoral rural. Recuerda hasta cierto punto al Partido Comunista en Andalucía. Nada que ver con las fuerzas políticas de izquierda radical en Europa, que normalmente tienen una base urbana y fundamentalmente de clases medias o de sectores ilustrados de la población, lo cual revela también, digamos, una estructura social en Portugal distinta, con un tipo de izquierda muy tradicional. El Bloco, digamos, que procede en muchos casos de sectores de la extrema izquierda portuguesa, digamos, tiene un estilo mucho más parecido al nuestro. Pero hay una clave fundamental para entender por qué ha sido posible un acuerdo de gobierno en Portugal, y es porque el Bloco representa el 10% del electorado y el Partido Comunista Portugués el 10% del electorado, mientras que el Partido Socialista está por encima del 30%. Y no están dentro del gobierno. Han llegado a un, digamos, acuerdo de mínimos con el gobierno socialista. El problema en España no es tanto el Partido Socialista que teníamos, sino que el Partido Socialista y Podemos son dos fuerzas que están prácticamente a la par en términos de apoyos electorales. Lo que representaba para las élites, para el bloque de poder en España, que una fuerza política como la nuestra entrara en el gobierno con carteras ministeriales, era algo para lo que ni siquiera están preparados psicológicamente. Esto no es algo que pensemos nosotros, lo sabemos. O sea, el propio Pedro Sánchez, cuando fue a un programa de televisión, después de que le echaran de la Secretaría General, reconoció que había recibido presiones para decir aceptamos cualquier fórmula, pero en ningún caso que Podemos pueda entrar al gobierno. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Todo eso para que tú no pactases directamente con Podemos. Eso tiene mucho que ver con la concepción patrimonialista del Estado en España, y que consideran además que el Estado no es equivalente a una comunidad autónoma o a un ayuntamiento. Lo que ha ocurrido en Grecia, y Grecia es muy distinto a España, y podríamos discutir sobre si el gobierno griego ha podido tener más opciones, pero también es una operación de demolición política, digamos, de la experiencia de una fuerza política de izquierdas, o digamos con una agenda diferente a la de Maastricht y a la de los tratados europeos, en el gobierno de un país de la Unión. Puede haberse equivocado Tsipras, puede haberse equivocado Syriza, pero lo que es evidente es que todas las fuerzas de las élites europeas han operado para destruir ese gobierno y para decir que eso es inviable y que votar a una fuerza política, digamos, con un planteamiento, con una agenda política europea diferente, es, digamos, inaceptable. El ejemplo de Portugal yo creo que entra dentro de lo que Europa se puede permitir. Es decir, un gobierno socialista que llega a una serie de concesiones programáticas con unas fuerzas de izquierda subalternas que no entran dentro del gobierno. Claro, lo que estamos planteando nosotros en España es diferente. Como ustedes saben, vengo de reunirme con el jefe del Estado y, sin más preámbulos, voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Un gobierno plural con una composición proporcional a los resultados del 20 de diciembre, los resultados del PSOE, de Podemos y las confluencias, y también de Izquierda Unida. Cuando nosotros planteamos al Partido Socialista estamos dispuestos a gobernar con vosotros, pero a gobernar con vosotros, no a, digamos, a apoyaros con una abstención para que hagáis lo mismo. Claro, nosotros estábamos diciendo
que somos conscientes de que solamente desde las estructuras administrativas se pueden llevar a cabo cambios que de alguna manera hagan virar la dirección que lleva tomando nuestro país, digamos, desde la crisis económica de 2008. Eso es muy difícil de aceptar para las élites europeas. Y lo que ocurre en Portugal, siendo enormemente interesante, creo que todavía está en los marcos de lo aceptable. Hay un ejecutivo socialdemócrata que ha tenido que hacer una serie de concesiones y al fin y al cabo hablamos de Portugal. Yeah, well, I have some differences actually with you on what you say, because the essence of your explanation of the difference is the balance of electoral forces in the two countries. But that the logic of your argument would be if only Podemos had 10%, then you could form a happy alliance with the PSOE. Surely you don't mean that. So let me continue. I mean, I think there's more to it than that. If I could just explain why. Sí, en realidad es así. Si nosotros fuéramos una fuerza política del 10%, el Partido Socialista no tendría ningún problema en ponerse de acuerdo con nosotros. And you would have no problem either. El problema es que ese modelo político no me interesa. O sea, nosotros dijimos desde el principio, nosotros no queremos ser una fuerza del 10%. De hecho, nuestra crítica a Izquierda Unida en aquellos tiempos tenía que ver con nosotros no queremos ser una fuerza política subalterna de la socialdemocracia. Y la subalternidad con la socialdemocracia no solamente se mide por tu actitud, se mide por la fuerza electoral que tengas. Nosotros queremos ser una fuerza política que se pueda mirar de igual a igual. También por eso hemos diseñado un estilo discursivo y una manera de ser diferente. Eso es además lo que han entendido los dirigentes actuales de Izquierda Unida. Yo cuando hablo con Alberto Garzón, él utiliza una expresión para referirse a determinados dirigentes de su partido a los que señalaba como una suerte de izquierda de régimen. Es decir, mientras la izquierda radical se mantenga entre el 5 y el 10% de los votos, digamos, eso no supone ningún tipo de problema para el sistema. Si tú eres capaz de construir un bloque político y social que a lo mejor, digamos, tiene otros elementos identitarios, a lo mejor utiliza otro discurso, pero que ya se sitúa por encima del 20% de los votos, eso sí puede implicar una transformación seria. Por eso, lo que está ocurriendo ahora en Europa es tan importante, porque de alguna manera el equilibrio de poder de los viejos partidos ha cambiado. El ejemplo alemán de los Verdes, yo creo que es altamente frustrante. O sea, más allá de la opinión que podamos tener de la deriva de Joschka Fischer, la presencia de los Verdes como tercer partido en los gobiernos alemanes significó algún cambio en el estilo, en la deriva de las políticas europeas. No. Y mientras la izquierda radical, por dura que fuera su retórica, se mantuviera entre el 5, el 10 y no pasara de ahí, digamos, eso era perfectamente soportable por el sistema. Lo que al sistema le cuesta aguantar más es que haya una vocación de gobierno. Por eso, con todo el respeto hacia los compañeros portugueses y con el Bloco tenemos una magnífica relación, no es lo mismo ponerte de acuerdo con el Partido Socialista cuando eres una fuerza política menor que cuando te miras a los ojos. Well, I think that is a fundamental difference. I agree with you on that. The only difference, the only slight disagreement I would have with you is that I think, firstly, the Portuguese Communist Party can't be compared directly to the Greek one. I think it's never been as backward, to put it like that. It does have a lot of trade union strength, which is not just in the countryside. It has an industrial strength. There's also the fact that it's difficult to think of a figure like Costa in the PSOE today and so on. The culture of the country is a bit different. I remember vividly, actually, once here being at a summer university, addressed by a figure I detested at the time, Mario Suarez. But I have to admit, he's clever. And his cultural and intellectual level, I mean, you can't compare it with Guerra or González. He was a genuinely, very, very intelligent and extremely highly educated man. And again, can you imagine a figure like Saramago in the Spanish literary scene? You can't, and so on. Absolutely. The center of gravity of the political system. Also, another fact which is important is that the Portuguese right is divided into two parties, not one, which is another factor in the situation. But these are small points. I would just say that I think that
thinking through systematically the relationship between these two Iberian countries is a productive exercise. Esto es algo que dice Enric Juliana, que es un periodista catalán enormemente astuto, que se refería a Soares y a Costa como dirigentes con una capacidad de clarividencia muy diferente al de los socialistas en España. Y digamos, ese es uno de los elementos de la española, que tiene que ver con el talento. Comparar a Álvaro Cuñal con Carrillo, pues bueno, está claro, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando, pero eso forma parte también de la historia de nuestro país y de la historia de nuestros intelectuales y de, digamos, de la materia gris en las propias organizaciones de la clase trabajadora en España. O sea, no hay que olvidar, en la Guerra Civil Española, la Internacional Comunista tiene que mandar a Togliatti como jefe del Partido Comunista de España, que es verdad que plantean una estrategia de tipo republicana muy sofisticada, una estrategia inteligente, pero tienen que mandar a Ercole y a Stepanov a que manden. Eso forma parte de, bueno, pues de nuestra historia. So let me ask you the next question, which is, how far do you think that the system of 78 is weakened today? In France, the discourse of a Sixth Republic, which you rightly said is the equivalent and so on, that's the relevant comparison, is not confined actually just to Mélenchon. It's quite widely discussed, and so on, the idea, the decadence of the Fifth Republic. I mean, in the equivalent of El País, you will find many articles in Le Monde, which is not ideologically very different from El País, but still, the idea that the Fifth Republic is now decaying, it needs to be fundamentally changed, is very widespread and so on. So I would like to ask how far you think this kind of process has proceeded in Spain in the last 4 or 5 years. Nosotros dijimos desde el principio que el 15M era una señal de una crisis del régimen político del 78. Éramos conscientes entonces de que hablar de crisis de régimen era diferente a hablar de crisis de Estado. Y yo creo que en los estados de la Unión Europea, quizá con la excepción de Grecia, que es un protectorado en estos momentos y donde, digamos, sí se puede hablar también de una crisis de Estado, en el resto de países de la Unión y en particular en España, las instituciones estatales funcionan bien. Creo que hay una prueba irrefutable de esa crisis de régimen que va más allá de lo que representó el 15M, que es el cambio en el sistema de partidos. Las elecciones de diciembre de 2005 ponen sobre la mesa, digamos, una realidad inédita en España, y es la existencia de 4 grandes partidos o 3 grandes partidos y un cuarto muy fuerte, que es algo que hace saltar por los aires los mecanismos políticos de estabilidad que definieron al sistema político del 78. El sistema político del 78, apuntalado por un sistema electoral perfectamente diseñado en las Cortes franquistas, digamos, para sobrerepresentar a los sectores más conservadores, digamos que produce un sistema de 2 grandes partidos nacionales, pero al mismo tiempo incluye 2 fuerzas políticas más que son determinantes para entender la estabilidad del sistema político en España. Una fuerza política catalana, que es además, digamos, potenciada por las élites españolas, que será Convergencia y Unió, que es capaz de derrotar al único partido comunista que en España, digamos, se podía comparar con la experiencia italiana, que es el PSUC, y que tiene unos resultados electorales al principio cercanos al 18%, pero digamos que finalmente en Cataluña hay un espacio político de las élites catalanas, de las élites económicas catalanas muy bien aliadas con las élites españolas, que es Convergencia y Unió y que se encarna en una persona que es Jordi Pujol. Y el otro partido es el Partido Nacionalista Vasco, digamos casi el partido político más tradicional, que es capaz de hacerse hegemónico en la comunidad autónoma vasca y ofrecer una suerte de estabilidad, digamos, que permite además arrinconar todavía más el fenómeno del terrorismo de ETA. Ese modelo, que se construye territorialmente a partir del Estado de las Autonomías, que es una rara avis institucional española, es muy extraño porque se da, digamos, un estatuto similar
a regiones o a territorios que no tenían, digamos, la misma dimensión histórica que las naciones sin Estado en España, como Cataluña, como el País Vasco y Navarra y como Galicia. Y digamos que durante los años 80 y los años 90 hay una estabilidad política del sistema de partidos incuestionable. El terrorismo existe, produce centenares de muertos, pero no desafía al Estado y no desafía al sistema de partidos. Y eso está vinculado a una idea de modernización y de prosperidad que tendrá algunos, digamos, momentos simbólicos claves, como 1992 en España o como la entrada en la Comunidad Económica Europea, que se construye socialmente sobre unas nuevas clases medias. Siempre que hablamos de nuevas clases medias hablamos de algo que tiene más que ver con lo aspiracional y lo ideológico que con la posición en los procesos productivos, pero que opera políticamente. Bueno, eso, digamos, la base estructural de esa estabilidad del sistema de partidos, con la llegada de la crisis económica de 2007-2008 a España, salta por los aires, lo que implica el pinchazo en la burbuja inmobiliaria y digamos, la pérdida de expectativas de buena parte de esos sectores medios, que es lo que explica el 15M de alguna manera y que está estudiado en la ciencia política. Si tocas a la clase media, los efectos políticos que puede tener eso son determinantes. Y niveles de precarización enormes. Eso ha hecho que el sistema de partidos en España cambie fundamentalmente por dos razones. Por la emergencia de Podemos y las confluencias, con una fuerza electoral inimaginable para los diseñadores del sistema político del 78, y por el desafío catalán. El desafío catalán, digamos que era una tensión razonablemente pacificada o normalizada con la gestión de Convergencia y Unió, que era una fuerza política bisagra que podía llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Socialista y con el Partido Popular, digamos que termina de saltar por los aires por una gestión muy torpe, fundamentalmente del Partido Popular. Zapatero intentó una solución, digamos, de tranquilidad en los próximos 15 o 20 años con un estatut que finalmente fue rechazado por el Tribunal Constitucional y abrió un proceso que nadie sabe muy bien hacia dónde se dirige, pero que pone, por una parte, la tensión plurinacional como uno de los problemas absolutos del sistema de partido y que ha situado al Partido Popular como una fuerza absolutamente marginal en Cataluña y al Partido Socialista como una fuerza muy debilitada, y nosotros como primera fuerza política en Cataluña en las dos elecciones generales y gobernando en el ayuntamiento, y esos elementos hablan ya de un sistema político completamente nuevo. Un sistema político completamente nuevo que funciona de manera renqueante en este momento con una alianza fáctica entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista y eventualmente el Partido Nacionalista Vasco. Claro, pero eso no es una alianza estable y eso desgasta enormemente, sobre todo al Partido Socialista, pero también pone en dificultades al PNV y, digamos, también incomoda a una fuerza como Ciudadanos que aspiraría a sustituir a la derecha. ¿Estamos viviendo una transición hacia un nuevo sistema político? Nosotros pensamos que sí. Y eso tiene que ver, digamos, con dos elementos que van a seguir avanzando. La cuestión plurinacional, que yo creo que va a haber que asumir en algún momento, y nosotros defendemos el referéndum y defendemos un encaje constitucional de Cataluña en España como nación diferente, y al mismo tiempo un país en el que nosotros podamos gobernar, que es algo que las élites van a tener que terminar aceptando, porque nosotros no somos, digamos, solo un fenómeno político que responda a cierta habilidad táctica de un grupo de universitarios. Eso ya pasó, esa fase ya quedó superada. Nosotros somos una fuerza política con niveles de apoyo amplísimos entre los jóvenes y que se desarrolla de manera muy fuerte en las grandes ciudades. Somos una fuerza política con mucho futuro. Si España fuera un país con una estructura de población equivalente a un país en vías de desarrollo, probablemente nosotros ya estaríamos gobernando. Eso quiere decir que, por muy mal que lo hagamos, somos una fuerza política que ha venido para quedarse, que ya gobierna en los ayuntamientos. Y esos dos elementos, la resolución de la cuestión plurinacional y que nosotros podamos gobernar, con lo que implica eso en la relación con el proyecto europeo, nosotros no estamos planteando
un programa de gobierno muy radical. Nosotros estamos planteando simplemente una reducción del déficit más lenta, estamos planteando que haya una reforma fiscal más redistributiva, formas de reindustrialización de nuestro país y tratando de plantear unas relaciones con la Unión Europea diferentes. No es un programa, digamos, que debiera asustar tanto. Somos enormemente conscientes de los límites de la transformación que tiene un país situado en el sur de Europa. Pero claro, eso en este momento representa un desafío al establishment político europeo. Y en Francia lo que ha ocurrido finalmente es que, digamos, las élites se salvan con una operación gatopardiana. Es decir, han tenido que destruir al Partido Socialista francés y ha tenido que aparecer una fuerza política que era inimaginable que existiera hace solamente un año, el En Marche de Macron, pero eso ya implica un cambio en el sistema político francés y con el Frente Nacional cada vez más consolidado como una alternativa de gobierno. Lo que está por ver en los próximos años en Europa es, digamos, la evolución de los sistemas políticos demoliberales. Está claro que los sistemas políticos demoliberales en Europa ya no van a poder seguir funcionando igual con la misma realidad partidaria. En Italia es cada vez más claro que Cinque Stelle es una opción de gobierno y es una fuerza política que aspira a ganar las elecciones. Y el Partido Democrático está completamente desdibujado con el liderazgo de Renzi. Parece inimaginable que ese partido sea el heredero natural del antiguo Partido Comunista Italiano. En el Reino Unido está por ver si efectivamente el laborismo de Corbyn se convierte en la alternativa a los conservadores. Da la impresión del que el país más estable políticamente es Alemania, pero claro, tienen buenas razones para mantener la estabilidad porque son el Estado que domina en la Unión Europea y el que, a pesar de sus dificultades, ha logrado mantener algunas instituciones de su estado del bienestar, cosa que no ocurre en buena parte del resto de países europeos. Ahí el problema es que, digamos, la política es siempre un elemento contingente, es difícil calcular qué es lo que puede ocurrir. Nosotros estamos orgullosos de que la expresión de la crisis de los sistemas políticos europeos en España tenga que ver con la emergencia de una fuerza política como la nuestra y no como lo que representa en Francia el Frente Nacional. So let me ask a specific question then about the political conjuncture or the political situation in Spain, which concerns the question of corruption, because certainly the popular disgust with the corruption of both parties, but especially the PP in recent years, has been a very important element in the rise of Podemos. Now, look at Spain from abroad as a foreigner, and you look at the evidence against Rajoy, documentary evidence and so on, of payments to him, his messages to Bárcenas, all the rest of it. In no other European country could such a ruler survive. I mean, he would have been forced to resign by his own party. It would be impossible. Corruption is very general in the European political class, no question, but it's rare to have something as blatantly documented, publicly documented, as the case of Rajoy. So I really have two questions about this. How do you explain that the Spanish political system can continue with a ruler of this nature? And how far is this connected with another aspect of the legacy of Franco, which is really the nature of the Spanish, the judicial branch of the Spanish state? You could say that corruption was on a larger scale in Italy than in Spain. The sums of money were larger and so on the whole than they were here, and probably still are today. But a very big difference is that in Italy, you have a completely independent investigative magistracy, which is really committed to rooting this out and has caused huge problems for the politicians almost of all classes. Whereas here in Spain, you have one or two judges or magistrates, Garzón. But in general, what looks from abroad is you have an incredible level of collusion, passivity, not to speak, of course, when you go to the Constitutional Court as well.
incredibly reactionary body. So my question is really, how far is the role of the judiciary, how far does that explain this tolerance of corruption at the highest levels of the state? Es una pregunta muy importante. Es verdad que las capacidades instructoras que tenían los jueces italianos y que dan lugar a Mani Pulite es algo que no tiene nada que ver con la tradición de la magistratura en España. Y es verdad que los niveles de intervención política en la Fiscalía y en la magistratura son enormes y escandalosos. Y es verdad también que la magistratura en España, a diferencia de en Italia, ha tenido históricamente un carácter muy conservador, a pesar de ser un cuerpo profesional al que se accede por oposición, lo cual es un avance. Creo que en un cambio estratégico, en una nuestra en los últimos años, creo que puede servir para explicar la relación de España con la corrupción. Nosotros inicialmente utilizábamos el término casta, que era un término enormemente eficaz en términos políticos, pero con una capacidad explicativa de la realidad limitada. Hay un ejemplo televisivo de un éxito nuestro que explica muy bien por qué nos va tan bien al principio. Estábamos en un programa de televisión antes de las elecciones europeas y estaba sentado yo y al lado tenía al candidato de Vox, de una fuerza política de extrema derecha, que era un viejo dirigente del Partido Popular, que era parlamentario europeo. Y surge la cuestión de los viajes de los eurodiputados, si tienen que viajar en business class o tienen que viajar en clase turista. Entonces, Alejo Vidal Quadras, el eurodiputado del Partido Popular, dice, pues claro que yo viajo en business class, que tiene eso que ver con las políticas europeas, que tiene que ver eso con los recortes, que yo viaje en business class si me lo paga el Parlamento Europeo. Yo, por las razones que he dicho, viajo en business. Pienso seguir viajando en business mientras el reglamento del Parlamento me lo permita. Claro, en ese momento se suicidó allí mismo en el plató y me permitió a mí decir, pues nosotros obligaremos a nuestros diputados a viajar en turista porque es vergonzoso que un representante público vaya en business mientras la gente va en el metro. Y nos fue muy bien y ese discurso era perfecto y enlazaba con un sentimiento popular de rechazo a las élites políticas a las que identificaba básicamente como privilegiados. El problema es que si ese argumento se queda ahí, es enormemente peligroso porque efectivamente Alejo Vidal Quadras tenía razón al decir que yo viaje en business o no es una cuestión absolutamente secundaria si de lo que estamos hablando es de las políticas europeas que se aplican. Claro, la cara B de unos electores que pueden votar indignados por el comportamiento inmoral de las élites políticas que viajan en business es que pueden fácilmente naturalizar, con una suerte de cinismo antropológico, que las élites políticas al fin y al cabo roban y que son, digamos, corruptas en su comportamiento humano personal. Nosotros ahora ya no hablamos de casta y hablamos de trama. Trama es un concepto más complicado, pero trata de explicar que la corrupción no es un problema de actividades, digamos, personales, no es un problema de comportamiento moral individual, sino que es un conjunto de relaciones de poder que permite que manden en última instancia los que no se presentan a las elecciones, que tiene una superficie obscena de privilegios, de cenas en restaurantes caros, de puros, de ropa muy cara, pero que lo fundamental no es eso. Lo fundamental es el expolio de lo público, las privatizaciones y, en última instancia, que sean élites económicas las que tienen mecanismos para comprar y dirigir a las élites políticas. Si se explica así, creo que tenemos una oportunidad de explicar por qué el gobierno es ineficiente y por qué la corrupción es la cara B de tener unos servicios públicos peores, de tener menos gasto público, de tener unos servicios sanitarios peores, una educación peor, porque es lo que está detrás del expolio de lo público y de las privatizaciones. Si nos quedamos solamente en la denuncia moral de la corrupción, ese planteamiento conservador que normaliza que los corruptos pueden ser buenos gestores y que es preferible el corrupto conocido que el populista por conocer, lo tendremos muy difícil. Porque es verdad que en España hay un sentimiento conservador, sobre todo
digamos, no diría de todo el mundo, creo que en ese sentido hay una nueva España de gente más joven, educada en democracia, con otra experiencia laboral, con otra experiencia de trabajo, que, digamos, piensa diferente. Pero es verdad que hay sectores enormemente conservadores que pueden naturalizar perfectamente la corrupción a partir de una suerte de cinismo antropológico, de entender que es un problema de la naturaleza humana. Si nosotros logramos pedagógicamente explicar que la corrupción es la forma política del neoliberalismo en España, creo que tenemos posibilidades de, bueno, pues de lograr arrinconar a un gobierno que efectivamente tiene un partido que tiene niveles de apoyo escandalosos teniendo en cuenta lo que se ha aprobado documentalmente. O sea, que el presidente del Gobierno de España tenga que ir a la Audiencia Nacional a declarar sobre la financiación ilegal de su partido, yo creo que es algo que en otro sistema político europeo no se resistiría. Yeah, because I think, Pablo, you were speaking principally of the abuses of, in a way, individual privilege and so on, which is, but actually the corruption involved in the case of the PP and of Rajoy, it's to do with the financing of parties. So it's a somewhat different, it's a structural corruption of a different, I mean, this is not something which can be just human nature, it's actually a political system and so on, very clearly. So that, I would just make that a difference there. Let me move to another question then, which is a huge puzzle for foreigners, maybe Spaniards as well, which is, how has it been that Spain has, for essentially almost the entire period of the 78 system, maintained levels of unemployment which are double those of almost any other European country, and still today you have 18% or whatever it is. That's not speaking of youth unemployment, which can be up to 30, 40%, without apparently any social turbulence. Historically, the Spaniard, your national character, was regarded as being almost too intemperate. Azaña would, in the Second Republic, would admonish citizens for what, in I think a phrase which he may have used, your heedless pugnacity. You're too ready. The Spaniards are too ready to become extremely violent and extreme in their reactions. How could it be that the Spaniards became so passive with massive joblessness on this scale? It becomes simply a normalized part of the landscape. It's very puzzling. I mean, there's also the reason of why there should be such enormous unemployment. But the question, the big political question is why, until the Indignados, it produced such a silence? Hay, digamos, un cierto orientalismo en la manera de ver el carácter de los españoles, muchas veces provocado por las propias imágenes de España que algunos intelectuales españoles han ofrecido. Digamos, desde Carmen de Bizet hasta incluso películas de Woody Allen como Vicky Cristina Barcelona, digamos que presentan ese carácter mediterráneo e impulsivo, explosivo, sí, de los españoles, lo cual sería muy cuestionable incluso por nuestra propia realidad plurinacional. Es decir, comparar, digamos, Andalucía con Cataluña o con el País Vasco, digamos, son seguramente estilos emocionales muy distintos. Y yo no sé hasta qué punto, digamos, las culturas mediterráneas, y en este caso España, que ya digo que sería cuestionable que sea plenamente una cultura mediterránea, o sea, los vascos no son mediterráneos, los gallegos no son mediterráneos, digamos, con una suerte de, con algo que tuviera que ver con la acción colectiva. Yo creo que la acción colectiva tiene que ver con los dispositivos para ejercerla. No es verdad que haya más huelgas cuando la situación económica es mala. Hay más huelgas cuando la situación económica es buena y cuando, digamos, los trabajadores tienen más medios para organizarse y para protestar. Los sectores de la clase trabajadora que más protestan no son los que están en una situación más precaria, porque esos carecen de recursos, incluso para poderse organizar, para poder protestar, e incluso recursos en términos de redes sociales de politización y de socialización política. Digamos, los niveles de desempleo y de precariedad masiva
provocan un tipo de sufrimiento social que muchas veces no tiene canales políticos para traducirse. Digamos, si la injusticia social tuviera una relación directa con la protesta, pues los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, serían, digamos, países todos con condiciones políticas prerrevolucionarias y no es el caso. Creo que es todavía más difícil movilizarse cuando la situación social se deteriora y cuando los niveles de paro y de precariedad son más amplios. Normalmente, los sectores que tienen más capacidad para protestar, ya digo, que son aquellos que pueden mantener ciertas redes de solidaridad y que pueden estar organizados. Aún así, yo creo que en España podemos estar razonablemente satisfechos de que, a pesar de la enorme debilidad de los sindicatos, que eso es un problema para nuestro país, Universal, ¿no? Hayan existido las mareas, digamos, los movimientos sociales que han defendido y defienden la sanidad pública, la educación pública y, en particular, el movimiento Stop Desahucios, el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca, de donde provienen muchos de nuestros dirigentes. Ada Colau procede de ahí, Rafa Mayoral e Irene Montero proceden de ahí. Creo que ha habido unos niveles de organización y de movilización social respetables, digamos, más allá de lo que representó el 15M. Pero el proyecto político del Partido Popular es básicamente normalizar tanto la corrupción como la precariedad. Digamos que en España hay casi un tercio de la población que está prácticamente en una situación de exclusión. Quien está en una situación de exclusión social tiene muchas dificultades para movilizarse, para organizarse y para tener lo que podríamos llamar un comportamiento político coherente. Es muy difícil. Digamos, la clase trabajadora, por ejemplo, tiene muchas más posibilidades de pelear por sus condiciones salariales cuando parten de unas condiciones razonablemente buenas. En los espacios en los que no hay organización sindical, en los que la protesta puede implicar un despido, es muy difícil la organización. Y aún así creo que en España ha habido movilizaciones sociales y sigue habiendo movilizaciones sociales importantes y ha habido expresiones políticas casi sin parangón en Europa y creo que nosotros somos una de ellas. O sea que a pesar de los ataques mediáticos de los que somos objeto, sigamos teniendo niveles de apoyo de en torno al 20% y en algunas ciudades mucho más, yo creo que revela, digamos, que hay un trasfondo estructural de cambio y de queja respecto a lo existente muy profundo en España. So you discount the factor of political tradition. Would I be correct in thinking that? Because after all, if you made the comparison with the 20s and 30s of the last century, you had organizations like the CNT, the UGT. They were extremely militant. I mean, the combativity was very high, although the economic conditions were not significantly better and so on in any way at all. So you think that there is no puzzle that tradition completely disappeared in Spain? For you, it's not a puzzle. Los años 30 son probablemente el momento de mayor organización de las clases subalternas en España, a través de poderosísimos sindicatos y digamos, con una voluntad de transformación política enorme, y también un momento de enorme organización política y social de las derechas. Exacto, pero también de las derechas. Yeah. Es decir, es falso pensar que el franquismo no tenía, digamos, una base social importante y articulada ideológicamente en torno al catolicismo y a lo que representaba la Iglesia Católica, e incluso los intentos que hicieron de organizar sindicatos católicos agrarios. Digamos, podemos decir que en los años 30 España era una sociedad enormemente articulada. España hoy en día no tiene, digamos, organizaciones sociales, pero creo que esto es una característica que comparte con otros estados de nuestro entorno europeo, niveles de organización de la sociedad civil tan amplios. Eso es un desafío para nosotros. Nosotros pensamos que no basta con nuestra acción parlamentaria y que es necesario contribuir a
a que la sociedad civil, digamos, tenga espacios de organización y de autoorganización propios, que es lo que está detrás, en última instancia, de la capacidad de movilización. O sea, cuando hablaba de la situación económica, es como, ¿quiénes son los trabajadores, digamos, que son los que mejor se organizan en España? Pues los estibadores, los mineros, los trabajadores de sectores industriales que todavía pueden tener unas formas de organización sindical que les permiten la organización, la protesta y la negociación de sus condiciones de trabajo. Es muy difícil que los teleoperadores, que trabajan en unas condiciones de precariedad enorme, se organicen. A veces ocurre y se están produciendo expresiones muy valiosas de autoorganización, de camareras de piso, de autoorganización, incluso de inquilinos. Ahora en Barcelona ha surgido un sindicato que agrupa a los inquilinos para organizarse frente a los propietarios de la vivienda. Eso es un desafío para nosotros, tratar de, digamos, de ayudar y de fomentar la autoorganización social, que es imprescindible para el cambio político. Yeah, the phenomena you're pointing to are very recent ones. I mean, I agree with you that these are very hopeful signs. The problem of the social normalization and acceptance of astonishingly high levels of unemployment is a very long-term one because it goes back and so on, basically, to the 80s and so on in Spain. So the two things are slightly distinct, but I agree very much with what you say at the end. Let me then raise the other apparent puzzle for foreigners looking at Spain from abroad, which is the apparent passivity over a long term faced with such high levels of unemployment is one negative puzzle. But there's a positive puzzle, which is why Spain, which has had the highest number of recent immigrants of any European country, should be the one European country which has no xenophobic right-wing party of any significance fighting this. What's your explanation? It's a very positive thing, but it's a mystery why this should be. Es verdad que podemos estar orgullosos de los enormes niveles de tolerancia de la sociedad española, no solamente con el fenómeno de la emigración. Es muy curioso que en un país de tradición católica, digamos, la ley de matrimonio homosexual fuera un éxito y digamos, y demostró la nula capacidad de la Iglesia Católica para competir con esta cuestión. Right, yeah. No es menos cierto que sí ha habido algunas expresiones políticas de xenofobia localizadas, por ejemplo, en Cataluña, con una fuerza política como Plataforma per Catalunya, que tuvo algunas alcaldías, o el propio Partido Popular en algunos casos, como con la alcaldía de Badalona, o incluso un Partido Popular que ha sido capaz de hacer propuestas tan agresivas en lo que respecta a la emigración que ha, digamos, vacunado la posibilidad del surgimiento de una fuerza política xenófoba. Cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior, justificó la ley de extranjería tan agresiva que hicieron, diciendo no queremos un frente nacional en España. De alguna forma, el Partido Popular ha sido consciente de que, digamos, si alguien tiene que hacer un discurso xenófobo es el propio PP. Creo que hay también razones de tipo cultural. Por una parte, digamos, una parte enorme de la emigración que se produce en España es de origen latinoamericano. Y eso creo que implica, digamos, una relación distinta. Y creo que tenemos una sociedad mucho más tolerante que otras sociedades europeas. No sabría describir cuáles son las razones históricas o si eso tiene que ver con la propia plurinacionalidad de España que explican, digamos, que el racismo no haya adquirido en España los niveles de otros países europeos. Y no me atrevería, digamos, a justificarlo solo con razones de tipo cultural o de la componente de la inmigración, y se han dado casos de xenofobia muy graves, pero es verdad que no comparables a los de otros países europeos. Creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos, tener una sociedad enormemente avanzada para determinadas cuestiones. Although you could say, I mean, some people have argued that structurally, if you look at the political system as a whole, the phenomenon of independence movements in the Basque and in the Catalonian country function to some extent as far as the consolidation of the right-wing bloc as a kind of equivalent of immigrants.
The danger is secession rather than immigration, and that this, as it were, has made immigration as such and sort of less attractive possibility for right-wing demagogy. Do you think there's anything to this argument? Podría ser una explicación, decir que la construcción del enemigo exterior, ¿verdad? El exterior constitutivo de la propia identidad, en España para la derecha puede ser antes el independentista vasco, el independentista catalán o incluso el populista de Podemos antes que los inmigrantes, pero no me atrevería a asumirla como única explicación porque la inmigración de alguna manera es un factor social y económico demasiado determinante políticamente como para que sea exclusivamente un recurso discursivo de la derecha. Es verdad que algo de eso puede haber, pero creo que es un factor que va a ser determinante en el futuro. Creo que han fracasado en Europa las políticas de guetización, digamos, las políticas del multiculturalismo que plantea, digamos, la separación de grupos supuestamente homogéneos culturalmente. Creo que eso es una barbaridad que esconde además elementos enormemente racistas y que quizá en España, digamos, se han producido políticas de integración más interesantes, pero no deja de ser una tensión. O sea, por ejemplo, cuando el Partido Popular defiende el sistema de la enseñanza concertada, lo que está planteando básicamente es un filtro para evitar que haya, digamos, estudiantes de origen migrantes estudiando con niños españoles. Digamos, hay un racismo institucional en España que no llega a adquirir, digamos, los niveles tan preocupantes como en otros países europeos y en particular en Francia, pero existe también. Puede ser cierto que en el discurso de la derecha la construcción del otro amenazante pueda tener elementos internos. Esto también es una constante en la historia de España. En España la propia estructura militar de nuestro ejército nunca estuvo concebida, digamos, desde el siglo XIX para enfrentar una suerte de enemigo exterior, sino para enfrentar enemigos interiores y los desastres españoles en África, en Filipinas, en Estados Unidos, pues terminaron de confirmar en Cuba, terminaron de confirmar pues, que teníamos un ejército, digamos, organizado y concebido para reprimir a su población y no para combatir al enemigo exterior. No lo sé, pero no me atrevería a decir que es el único elemento que explica. Un elemento posible, pero no. Just one last question then. Something we haven't touched on, but surely the principal single barrier to any Portuguese-type scenario, that's to say some kind of alliance of some sort between a reduced PSOE and Podemos, is the national question, because that's the red line for the PSOE. No referendums. We do not permit self-determination in Catalonia or anywhere else. Isn't that a kind of insuperable barrier? So long as they stick to this, which they're likely to do, as the party of the system, it becomes very difficult to envisage and so on a actual political cooperation. Para mí es la cuestión esencial digamos, del desafío constituyente que tiene nuestro país en lo que se refiere a lo territorial. España es un país donde la tensión plurinacional es permanente. En España los Borbones no construyeron un Estado unitario que impusiera una lengua y que impusiera un único ordenamiento jurídico. En España no hubo jacobinos y, por lo tanto, nuestra realidad es claramente plurinacional. Y eso, además, ha tenido expresiones políticas en los periodos democráticos. Lo tuvo en la Primera República, lo tuvo claramente en la Segunda República, y la propia Constitución del 78 ya distingue entre regiones y nacionalidades. Incluir el término nacionalidad es un reconocimiento implícito de una plurinacionalidad constitutiva de nuestro país. Creo que Cataluña reclama claramente su derecho a decidir, y nosotros pensamos que un encaje constitucional diferente y que, digamos, un proceso de transformación constitucional es algo
a mi juicio, inevitable. La actitud del Partido Popular, de Ciudadanos y de muchos sectores del PSOE, no todos, porque el Partido Socialista en Cataluña, digamos, han propuesto en algunas ocasiones fórmulas de referéndum y han entendido lo que significa la plurinacionalidad, están actuando como el avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra y los problemas políticos no desaparecen porque se ignoren. Ahí nosotros creo que estamos manteniendo una posición muy estadista, más allá de lo que signifique esta palabra, que es esto tiene que tener una respuesta política que a mi juicio solamente puede ser en términos democráticos, que en última instancia el derecho a decidir de los ciudadanos catalanes y catalanas, su relación jurídica con el resto del Estado, es seguramente algo inevitable tarde o temprano por lo que significa Cataluña y por lo que significa, digamos, pues la voluntad de una sociedad que se está expresando de manera muy clara. Yo no creo que las naciones sean algo preexistente a la modernidad. No creo a los autores primordialistas que llevan al origen de los tiempos. Creo que las naciones son un fenómeno que acompaña a la modernidad y que tiene que ver con voluntades colectivas cambiantes y que tienen soluciones jurídicas distintas que no se pueden ignorar. Would it be correct then finally to summarize your position on the national question, the plurinational question, as in the words more or less of Lenin's famous phrase about self-determination when he said, "We stand for the right of self-determination." That's not the same as the exercise of the right of self-determination. It's like we stand for the right of divorce, but we don't say every marriage should break up. That's your position. Creo que la posición de Lenin era en este caso más pragmática. Lenin era un revolucionario que entendió perfectamente que las luchas de liberación nacional de los pueblos colonizados tenían, digamos, una dimensión en la lucha contra el capitalismo fundamental. Entendió algo que después han desarrollado teóricos como Wallerstein o como David Harvey, que es, digamos, la dimensión política del capitalismo como un sistema no solamente de opresión en términos de clase, sino de opresión en términos nacionales, de cómo, digamos, las potencias del centro oprimen a las colonias, y eso puede implicar una suerte de alianza entre la clase trabajadora como sujeto político de transformación en los países del centro y los pueblos colonizados. Y esto yo creo que tendrá después un desarrollo fascinante con Frantz Fanon y demás. Decir que nuestra posición es la de un leninista, yo me siento... It's a very dangerous term. I don't attribute this to you. I'm just saying there's a similarity. Para mí es... You defend the right of the Catalans to have a referendum, but you're not urging them to independence. Exactamente. So, it's the same. No tendría problema, digamos, Lenin es una de las figuras políticamente más admirables del siglo XX. Lo más bonito que han escrito sobre mí es cuando Enric Juliana dijo es un leninista pop. Dijo, pues si esta es una forma de ser leninista, me siento a gusto con ella. En este caso creo que es una postura simplemente democrática. Nosotros querríamos construir un Estado plurinacional que reconozca a Cataluña como nación, pero no queremos que Cataluña se vaya. Pero somos demócratas y asumimos que el derecho de los catalanes a decidir su futuro es un derecho democrático que se debe ejercer. Thank you very much. Muchas gracias a ti.